Hola detectives. El paraíso puede convertirse en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Miriam Belte, una joven alemana de 26 años, llegó a la isla tailandesa de Koh Si Chang en busca de aventura y descanso, pero jamás imaginó que sería su último destino. En cuestión de horas, su viaje terminó en un brutal crimen que sacudió a la comunidad y dejó una pregunta escalofriante en el aire. ¿Qué monstruo acechaba en las sombras de aquel paraíso tropical? Recuerda contarnos, ¿qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Tailandia, con una profunda historia cultural y rodeada de paraísos tropicales, es evidente por qué muchos turistas deciden venir aquí todos los años. En 2019, la viajera solitaria Miriam Belte hizo un desvío de un viaje de negocios para disfrutar de las arenas blancas de esta hermosa nación. Pero poco después de comenzar su excursión, se encontró con un final prematuro. Cuando comenzaron las investigaciones, se dieron cuenta de que su muerte no fue un accidente. Y lo que encontraron poco después fueron imágenes de vigilancia que describían una historia muy inquietante. Miriam era una turista alemana que viajaba sola por Tailandia. En marzo y abril de ese año, viajó lejos de su ciudad natal en Heilheim, Alemania, donde vivía con su madre y su padre. Miriam había crecido como una joven que siempre tenía un plan. Era una chica segura de sí misma, metódica y con mucha confianza en sí misma. Su sentido común y su inteligencia la ayudaron a obtener altas calificaciones a lo largo de su educación. Y le fue tan bien que, después de graduarse de la escuela secundaria, se inscribió en la Universidad de Hannover para estudiar ingeniería mecánica. Miriam estudió durante 5 largos años antes de graduarse con un título de maestría. Y después de graduarse no tardó mucho en encontrar trabajo. Con el auge de la industria automotriz en Alemania, una persona de su calibre seguramente encontraría trabajo. Tocando este tema por un momento, comenzó su carrera como ingeniera trabajando para una pequeña empresa antes de ser contratada por Issei Automotive a mediados de 2018. Como ingeniera de diseño y destinada en la planta de Hildesheim, podía seguir viviendo en casa de sus padres mientras ahorraba para su futura vivienda. La nueva empresa de Miriam tenía una amplia presencia internacional, lo que significaba que su trabajo la obligaba a viajar con bastante frecuencia, y resulta que en 2019 su trabajo la enviaría a varios proveedores del sudeste asiático para negociar algunos trabajos de diseño. A Miriam le encantaba viajar, pero seamos sinceros, no es divertido si se trata solo de negocios. Por eso decidió que esta vez combinaría negocios y placer, y pasaría unos días más en Tailandia. Siempre había oído hablar de sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y su profunda historia cultural. Con eso en mente, quiso explorar el país por sí sola. Y, después de completar todo el trabajo con los proveedores de su empresa, se embarcó en un vuelo hacia la capital, Bangkok. Siempre existe un elemento de peligro cuando se viaja sola, pero Miriam tenía mucha experiencia en eso. Sabía cómo moverse, se mantenía a salvo y no corría riesgos. Me refiero a todas las medidas generales de reducción de riesgos, como no salir de noche si estás sola, mantener todos tus objetos de valor cerca y permanecer alerta y atenta a los extraños. Ese último punto nunca fue un problema para Miriam. Aunque siempre se había sentido segura cuando viajaba, reconocía que era una joven que viajaba sola. Y por desgracia nunca se sabe quién podría ver eso como un punto de debilidad. Sin embargo, la valiente ingeniera no dejó que esto fuera un impedimento para sus viajes y no perdió tiempo en salir y disfrutar del sol tailandés. Poco después de llegar a Bangkok, Miriam decidió trasladar su excursión a la ciudad de Pattaya, que se encuentra en el este de Tailandia. Justo frente a la costa de Pattaya se encontraba la isla de Koh Si Chang. El domingo 7 de abril
de 2019, Miriam se embarcó en un ferry hacia la isla para realizar un breve viaje. Su plan era sencillo. Quería probar el marisco fresco local, visitar algunos templos antiguos repartidos por la isla y disfrutar de la vibrante atmósfera costera. Al llegar poco después del mediodía, Miriam alquiló una moto para recorrer la isla, que es un medio de transporte muy común en toda Tailandia. Y después de planificar su ruta en Google Maps, emprendió su viaje. Uno de los destinos elegidos fue un monumento de piedra ubicado en lo alto de una colina. Y aunque estaba algo apartado, a Miriam le gustaba salir de los caminos trillados para vivir una experiencia de viaje única. Trágicamente, no lo supieron hasta que fue demasiado tarde, pero ir allí tendría consecuencias nefastas. Después de estacionar su motocicleta y saludar a un vendedor de flores en la base de la colina, una cámara de vigilancia captó a Miriam subiendo las escaleras de piedra hacia el monumento. El viaje de ida y vuelta no debería haber durado más de 5 minutos, más o menos. Tiempo necesario para disfrutar de las vistas. Y aunque se vio a Miriam subiendo la colina, las cámaras de vigilancia nunca la grabaron bajando, lo cual era extraño, ya que era la única forma principal de bajar la colina, sin olvidar que su moto estaba estacionada y esperando a que regresara. Cuando el día se convirtió en noche, se hizo evidente que algo no iba bien, a pesar de que era un templo bonito. No había nada más en esa colina por lo que valiera la pena quedarse. La gran pregunta era, entonces, ¿por qué había estado tanto tiempo allí arriba y por qué no había bajado todavía? Viajando sola, no era raro que Miriam se quedara en silencio en las redes sociales durante unas horas. Pero al caer la noche, los que estaban en casa empezaron a preguntarse dónde estaba. Y, por desgracia, pronto se revelaría el motivo de su desaparición. Un turista tailandés paseaba por el sendero apartado, a mitad de la colina del templo, y bajando por la ladera de un pequeño barranco, cuando vio algo fuera de lugar, y tras echar un segundo vistazo, se dio cuenta de que se trataba del cuerpo enmarañado de una joven occidental. Trágicamente, pronto se confirmaría que se trataba del cuerpo de Miriam Bielt. La encontraron tirada en un charco de su propia sangre, parcialmente cubierta de hojas y escombros y encajada entre dos paredes rocosas. Horrorizado por lo que veía, su descubridor informó de inmediato a las autoridades. Poco después, los agentes subieron a la ladera para asegurar el lugar. Tras examinar el cuerpo, se concluyó que no se trataba de un accidente. No se había caído por el barranco y se había hecho daño. Había mucho más. En primer lugar, estaba completamente desnuda y, aunque tenía una pierna rota, parecía que le habían golpeado la cara y la cabeza repetidamente con algo duro, como un ladrillo o una piedra. Trágicamente, se hizo evidente que Miriam había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Pero todavía no se sabe exactamente quién fue el responsable de estas acciones violentas. Ahora bien, a veces los casos que cubro incluyen criminales muy inteligentes. Sin embargo, como pronto descubrirás, este no es uno de ellos, como ya hemos establecido. Pero el templo en esta colina tenía solo un punto de entrada y estaba vigilado por una cámara de vigilancia, la misma que grabó a Miriam ese mismo día. Para colmo, solo una persona subió después de ella. Es bastante obvio, pero las autoridades no tardaron mucho en identificar al sospechoso más probable. La cámara de vigilancia captó a un hombre que se acercaba y estacionaba su motocicleta antes de hablar brevemente con el vendedor de flores y comprar unas flores de caléndula. Poco después de que Miriam lo hiciera, subió las escaleras. Afortunadamente, había un testigo que había visto a Miriam y al hombre no identificado subir la colina. Se trataba del vendedor de flores que trabajaba en el puesto de venta ubicado en la parte inferior del templo. El testigo dijo a las autoridades que había visto al hombre bajar la colina poco después de que descendiera, y aunque no estaba seguro debido a la vestimenta oscura del hombre, pensó que su ropa parecía bastante mojada y descolorida.
Cuando le preguntó si estaba bien, el hombre que caminaba simplemente le restó importancia y dijo que se había caído. Pero esto no le sentó bien al vendedor. Por tanto, tomó nota mental del aspecto del hombre y de la matrícula de su motocicleta. Huelga decir que su preocupación resultó justificada y, finalmente, esta información fue transmitida a las autoridades y, tras realizar una búsqueda por la matrícula, descubrieron que la motocicleta estaba vinculada a un hombre llamado Ronakorn Rambruan. Ronakorn era un hombre de 24 años de Kosichang. Aunque vivía en la costa, también tenía un barco que utilizaba para su trabajo de limpiador de playas. Y durante el día, el hombre navegaba por la playa y recogía la basura que llegaba a la orilla. Se le describió como un tipo tranquilo al que le gustaba estar solo y al que no le importaba trabajar solo, lo cual es justo, pero fuera de su trabajo, tampoco parecía hacer mucho más. Después del trabajo, se iba a casa, miraba la televisión y bebía cerveza, lo que, para ser sinceros, parece la vida de muchos jóvenes de veintitantos años. Pero Ronakorn tenía un secreto bastante oscuro que mantenía en secreto. Tenía una adicción crónica y paralizante a la metanfetamina, también conocida como metanfetamina, y abusaba de esta sustancia con regularidad, lo que significa que nunca estaba realmente sobrio en su vida diaria. Ahora bien, este tipo tenía una apariencia sospechosa en el mejor de los casos, y, tras las crecientes sospechas, Ronakorn fue arrestado al día siguiente, mientras trabajaba en su barco en los océanos de la isla. Y debido a las pruebas acumuladas en su contra, que se componían principalmente de imágenes de vigilancia, las autoridades tailandesas no tardaron mucho en arrancarle una confesión. De hecho, este caso se resolvió con una rapidez alarmante, y en las 24 horas siguientes a la muerte de Miriam, salieron a la luz los crueles y horripilantes detalles de su desaparición. La mañana de sus acciones, y como muchos otros días, Ronakorn se había despertado de madrugada. Comenzó el día bebiendo unas cervezas y un par de tragos de licor fuerte. Lamentablemente, esto no fue suficiente para él, y sus ansias de consumir las bebidas más fuertes comenzaron a aparecer. Después de consumir metanfetamina, Ronakorn se subió a su motocicleta y se fue a dar un paseo en motocicleta bajo los efectos de la metanfetamina, una que terminaba en la base del templo de piedra, donde vio a Miriam subiendo las escaleras. Cualquier persona normal seguiría con su día a día, pero Ronakorn no. En su mente, vio algo que quería de Miriam. Después de ver al vendedor de flores en el estacionamiento, Ronakorn compró tontamente algunas flores, pensando que la joven se desmayaría con su regalo. Con flores en la mano subió las escaleras en busca de Miriam. Y una vez que logró alcanzarla, intentó iniciar una conversación. La joven se sentía claramente incómoda. Ronakorn le ofreció las flores antes de proponerle sexo. No hace falta decirlo, pero Miriam se negó. Estaba visiblemente asustada por el hombre. Peor aún, de repente se encontró sola en la cima de una colina en un bosque, con un extraño haciéndole preguntas extremadamente inapropiadas. Después de negarse, giró sobre sus talones y trató de alejarse, pero Ronakorn la siguió. Ella no se imaginaba que él estaba esperando el momento oportuno para saltar sobre la joven. Unos momentos después, vio su oportunidad. Agarró a Miriam y la arrastró hacia el bosque circundante. Ella gritó, pero no había nadie cerca para ayudarla. No entraré en detalles, pero Miriam fue atacada y, como es lógico, quedó traumatizada. La joven intentó huir de Ronakorn. Bajó corriendo por la ladera de la colina hacia el sendero y volvió a ponerse a salvo. Pero incluso en su estado diabólico, Ronakorn sabía que no podía dejarla escapar. Él ya había visto su rostro y casi con toda seguridad lo atraparían.
y con sus intenciones ahora en evolución decidió que ella tenía que desaparecer. Durante este proceso de pensamiento, Miriam había creado una distancia significativa entre ella y su agresor, pero en su estado de pánico y heridas, tropezó y cayó trágicamente, lo que le dio a su agresor tiempo suficiente para alcanzarla. Agarró un ladrillo cercano y le golpeó la cabeza repetidamente con él. Y esto, lamentablemente, termina con su muerte prematura. Miriam Bielt había sido asesinada a sangre fría. Aunque Ronnie Korn la había matado para encubrir su crimen, en realidad no parecía muy preocupado por ocultar el cuerpo de Miriam, arrastrándola de regreso a la colina hasta una zona ligeramente boscosa y rocosa. Luego arrojó su cuerpo a un barranco poco profundo y lo cubrió de manera burda con hojas y escombros. Miriam todavía era parcialmente visible desde el sendero. Después de esto, así es como un turista local la encontraría solo varias horas después. Después de cometer el asesinato, Ronnie Korn regresó descaradamente a su casa, donde lavó su ropa manchada de sangre. Se sentó en su sofá, miró televisión y fumó cigarrillos. Afortunadamente, esta sería su última noche como hombre libre, ya que después de irse a trabajar al día siguiente, fue localizado y arrestado rápidamente. Y después de confesar a las autoridades, se recogieron pruebas forenses de la escena del crimen, el cuerpo de Miriam y la casa de Ronnie Korn. Se llevó a cabo una recreación para representar la secuencia de eventos con Ronnie Korn, actuando exactamente como asesinó a Miriam. Durante la recreación, le cubrieron la cabeza con una bolsa azul para proteger su identidad. Todo parecía bastante fortuito, y Ronnie Korn parecía vacilar a la hora de cooperar con los agentes. Pero el sistema judicial de Tailandia se apresuró a reconocer a Ronnie Korn y, apenas 3 meses después del asesinato de Miriam Bielt, llegó su juicio. Fue un caso relativamente claro y contundente. Con las imágenes de vigilancia y su confesión, no había prácticamente ninguna duda. Y aunque Ronnie Korn nunca se disculparía por el asesinato de Miriam, su madre se presentó para disculparse en su nombre. Ella declaró ante el tribunal que, como ya no vivían juntos, no tenía ni idea de lo que su hijo estaba haciendo. Sin embargo, sus acciones la habían horrorizado. Tanto es así que ella misma pidió que se aplicara toda la fuerza de la ley. Con razón, pero él estaba como exiliado de su madre aquí. En Tailandia, la pena máxima por asesinato es la pena de muerte, y la madre de Ronnie Korn sospechaba que su hijo probablemente volvería a delinquir si lo liberaban. En definitiva, lo que estaba diciendo al tribunal era que le dieran cadena perpetua o la pena de muerte. Finalmente, Ronachorn Romrowan se declaró culpable del asesinato de Miriam Bielt y, por un crimen tan cruel y vil, fue condenado a muerte. Ahora el hombre espera su castigo en el corredor de la muerte hasta el día de su ejecución. Pero los habitantes de la isla se quedaron horrorizados al conocer esta historia. Tailandia, en general, es un país muy pacífico y, cuando se enteraron de que un habitante de la isla había sido tan irrespetuoso, violento y cruel con un visitante, se sintieron realmente horrorizados y avergonzados. Los residentes ahora se refieren a él como el diablo del maíz, lo que indica enojo y repulsión entre el público tailandés. Nunca habían presenciado tanta violencia en la isla y esperan que las acciones de un hombre no afecten a los futuros turistas que lleguen a Koh Si Chan. Su compasión también demuestra la tranquilidad general de Tailandia. Después del fallecimiento de Miriam, la comunidad local se unió para expresar sus condolencias. Desde madres hasta niños, pasando por maestros y monjes, todos acudieron a la zona donde fue encontrada. Depositaron flores, lamentaron la pérdida de su visitante y rezaron por ella y su familia con la esperanza de que pronto encontrarían la paz. Tailandia depende en gran medida de su industria turística para mantenerse, y este tipo de mala publicidad puede afectar a la industria y a su población tailandesa local. Por eso las autoridades tailandesas siempre tienden a resolver los delitos cometidos en el extranjero de forma rápida y discreta. Y, por desgracia,
Esto también incluye que oculten estas historias a toda prisa para mantener una apariencia segura. Es un problema nacional que, con suerte, dejará de existir algún día. Después del juicio a Ronicorn, la industria turística local declaró que el malo había desaparecido y que solo quedaban los buenos. Animan activamente a los turistas a que regresen a Kowloon-Chichan, y aunque su reputación no se ha visto demasiado empañada, los lugareños sí que han quedado marcados. Pero nada de esto se compara con nuestra verdadera víctima de hoy. Miriam era una joven brillante que agarró la vida por los cuernos. Estaba en el comienzo de una carrera floreciente, pero también encontró tiempo para cuidarse y ampliar sus horizontes. Tenía mucho por hacer, pero lamentablemente todo eso se le esfumó. En honor a su vida, la Universidad de Hannover ahora otorga la beca Miriam Bult a los ingenieros en ciernes que necesitan apoyo en cuanto a Ronicorn enfrentará su castigo a su debido tiempo. De lo contrario, espero que la familia de Miriam, los amigos y la gente de Kowloon encuentren paz para seguir adelante. Pero bueno, eso es prácticamente el final del caso de hoy. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco y nos vemos en mi próximo video.